A ver, ¿cuáles son los elementos clave del modelado y la simulación? La anterior vez, y utilizando el Minitab, como ustedes han visto, pero también utilizando el Excel, hemos visto que hay una etapa súper importante del modelado y la simulación que está relacionado con esto que estoy queriendo remarcar. Que cuando desarrollemos la construcción de un modelo y querramos ese modelo simularlo vía experimentación, nosotros necesitamos de datos, necesitamos de una cantidad de datos que es importante para las variables que van a formar parte del sistema que vamos a querer representar con el modelo. Nosotros ya sabemos que un modelo es una forma de representación matemática, estadística del comportamiento de un sistema. Entonces, nuestro modelo tiene elementos que son muy importantes. Esos elementos son las variables que van a caracterizar el comportamiento de un sistema. Y esas variables nosotros tenemos que representarla en términos matemáticos y realizar el desarrollo estadístico que corresponde, para que así podamos precisamente tener un modelo que me permita de alguna manera simular cómo ese sistema se comporta y cómo podría comportarse en el futuro. ¿Listo? Esa es la clave. Entonces, un aspecto bien importante dentro del modelo y la simulación es el sistema que queremos representar con la ayuda de las variables. Ahora, las variables por sí mismas no dicen nada. ¿Por qué? Porque para esas variables necesitamos datos, porque si no tenemos datos, no vamos a poder construir el modelo desde una perspectiva estadística. Desde la perspectiva genérica, funcional, matemática, sí se va a poder hacer, solo con variables. Pero desde la perspectiva ya operativa de la estadística, necesitamos datos. Y necesitamos una importante cantidad de datos. ¿Para qué? Para que nuestros datos tengan un comportamiento estable y esos datos, al tener un comportamiento estable en términos de variabilidad, es decir, en términos de haber logrado la consistencia en los datos, pues podamos de manera posterior hacer inferencias de esas variables para poder determinar un comportamiento insesgado de esas variables. Y ese comportamiento insesgado de esas variables va a permitir, pues, hacer que el modelo funcione. ¿Ya? El modelo funcione siempre y cuando, y aquí está una característica también clave, entre esas variables existan relaciones significativas. Siempre y cuando entre esas variables existan relaciones significativas. Y aquí hay otro componente importante. ¿Cuál es el otro componente? Nosotros, para esas variables, además de identificarlas, de definirlas, como se plantea aquí, además de obtener datos para esas variables, datos que tengan una cantidad importante para garantizar la consistencia de esas variables respecto de los datos para hacer inferencias y obtener estimaciones insesgadas. Aparte de eso, obviamente como voy a tener un modelo donde va a haber causa y efecto, porque así va a ser todos los modelos que vamos a desarrollar, a excepción de los más simples, que es objeto de estudio del tema 5, que son los modelos de casos discretos. En esos modelos de casos discretos, la primera parte está relacionada con la modelación de resultados básicos, ¿listo? Entonces, en esos casos básicos, no va a haber una relación causa y efecto, porque vamos a realizar la estimación de una variable y vamos a hacer la simulación de una variable consigo misma, es decir, unidimensional. Pero para las simulaciones que tienen carácter bidimensional o multidimensional
o multivariado, donde necesariamente hay una variable causa y hay una variable efecto, estamos obligados a que tengamos que hacer relacionamiento entre las variables que vamos a analizar. Por tanto, tengo que realizar distribuciones. Tengo que realizar el análisis de esas relaciones. Pero, y aquí hay algo bien interesante, las variables, además de realizar el análisis de relacionamiento entre variables, tengo que cumplir un requisito. El requisito es identificar la distribución de probabilidad para las variables aleatorias. ¿Por qué? Porque esa es la base de la simulación. Hasta esta parte, a ver, les vamos a borrar todo ese contenido. Hasta esta parte corresponde la etapa del modelado. ¿Listo? Y esto de aquí corresponde a lo que se denomina simulación. Entonces, en esta parte de aquí estaríamos ya viendo las etapas que corresponden a la simulación. Entonces, para la simulación, nosotros vamos a necesitar, sí o sí, de que estas variables que tienen una relación significativa, solo en las que tienen relación significativa, ¿sí? Vamos a ver que en esas variables que tienen relación significativa correspondan a una distribución de probabilidad. ¿Para qué? Para que el proceso de simulación se inicie y ya podamos el modelo validar respecto del sistema que queremos representar en dicho modelo y por tanto ya podamos incluso obtener resultados que nos podrían no solamente decir cómo el modelo funciona, sino cómo funcionaría. Y eso con la ayuda de del modelo precisamente que hemos creado en base a todos estos pasos que tenemos que sí o sí desarrollar. Bien, parece que hay una actividad aquí. A ver, veremos qué actividad es. Actividad, ya, no sale para marcar. Bien, entonces al estudiante Meneses le vamos a, ¿dónde está Meneses? Meneses, di algo. Bien, aquí en la lista. Meneses. Ya, bien, gracias. Ahora sí, te vamos a enviar el enlace. Es más fácil que digas algo para que te pueda enviar el enlace. Bien, ya está. Me imagino que marcar. Ya, no hay problema. Me imagino que con eso vas a poder marcar. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es desarrollar todo este conjunto de elementos. Conjunto de elementos que la primera parte hace en relación al modelo, al modelado en este caso. Y la parte que corresponde a la simulación está considerado esto en esos dos últimos puntos. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto tenemos que hacer el día de mañana. El día de mañana vamos a realizar una práctica bien formal para poder desarrollar esto, de tal manera de que se entienda convenientemente. Vamos a utilizar varios ejemplos de econometría, pero también vamos a usar otros ejemplos que no son de econometría y que corresponden más a casos de finanzas, de recursos humanos, a casos de tesis que este año se van a desarrollar, por ejemplo. Y el día de mañana esta parte va a ser interesante, ¿listo? En términos de lo genérico, porque lo específico recién se va a desarrollar, ¿sí? En el tema 2, en el tema 3, en el tema 4 fundamentalmente y en el tema 5 también. Y por supuesto el tema 6, que es el tema de cierre, donde ahí va a entrar lo más complejo de lo más complejo. ¿Listo? Bien, entonces tenemos esto como puntos de inicio. Ahora, continuamos con la diapositiva y ahora vamos a ver la secuencia. Porque lo que hemos visto hace rato eran los elementos clave, los aspectos que sí o sí tenemos que tomar en cuenta para el proceso
de la modelación y del simulado. Pero ahora vamos a hacer la secuencia de pasos. ¿Listo? Y la secuencia de pasos pide que formulemos un problema. Tiene que haber un problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por medio del modelo nosotros vamos a poder resolver un problema. Un problema que está relacionado a una característica del sistema. ¿Ya? Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es plantear un problema de análisis, más o menos siguiendo la lógica de la metodología de la investigación, donde el primer elemento de la metodología de la investigación, si es que ustedes recuerdan, porque estamos usando el método científico. Entonces aquí nosotros tenemos que plantear el método usar el método científico para realizar el modelado, no podemos hacer de otra manera. Y el método científico empieza con el planteamiento de un problema, una situación que nosotros queremos desarrollar. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es sí o sí formular un problema de análisis. Lo segundo que tenemos que hacer es definir las características del sistema. Y en base a las características del sistema vamos a plantear el modelo. Entonces, para aquellas personas que les gusta una secuencia de pasos. Paso número 1. Tengo que definir el problema que voy a resolver, porque aquí tenemos que resolver problemas, es decir, situaciones que queremos desarrollar por medio del método científico. Entonces, lo primero, tenemos que plantear un problema de análisis desde la perspectiva del modelo y la simulación. Segundo, tenemos que ver qué características tiene el sistema. ¿Ya? ¿Qué características tiene el sistema? Que va a ser objeto de modelado y simulación. Porque no se olviden que el modelado y la simulación no se hace de cualquier cosa, se hace de un sistema. Obviamente, tenemos que plantear en base a las características el modelo. Y en la identificación del sistema, ahí nosotros tenemos que plantear cuáles son las variables. Ahí tenemos que definir las variables, ¿sí? Las variables. Aquí en la formulación del modelo, lo que tenemos que hacer es establecer la relación entre variables y su estructura. Obviamente ya viene el cuarto paso, que es obtener información para construir el modelo. La quinta parte, el quinto elemento es la validación del modelo. En la recolección de datos tenemos que tomar en cuenta un aspecto que es bien importante, que es algo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Número suficiente como para generar estimaciones insesgadas, consistentes, y si todo está súper bien, entonces eficientes. ¿Listo? Y obviamente tenemos que hacer pruebas que demuestren la relevancia del modelo. Entonces tenemos que hacer pruebas que demuestren la relevancia del modelo. Y obviamente esas pruebas van a formar parte de esto que se llama la validación del modelo. Y estas pruebas van a estar básicamente relacionadas con la información que previamente hemos obtenido. Y una vez que ya tenemos todo esto, vamos a tener nuestro modelo empírico, ¿sí? Aquí tendríamos nuestro modelo teórico, que ya habíamos hablado la anterior vez, y aquí vamos a tener el modelo empírico, el que vamos a utilizar, el que de verdad vamos a utilizar. Entonces aquí estaría el modelo teórico,
Y utilizo esos términos porque son términos que ustedes han utilizado en econometría. Y aquí vamos a tener ya como resultado final el modelo empírico. Y una vez que tengamos todos estos elementos, ya tendríamos construido el modelo. Entonces, toda la parte del modelado ya habría terminado. Y ya tendríamos algo, esto de aquí, para poder explicar, para poder entender el comportamiento del sistema. Entonces, el comportamiento del sistema ya estaría de alguna manera caracterizado con este modelo empírico. El modelo teórico es como el sistema creemos que debería funcionar. Y el modelo empírico ya es como el modelo de verdad funciona porque hemos hecho todo este trabajo previo que me va a permitir precisamente, perdón, vamos a quitar eso. Tenemos todo este trabajo previo que me va a permitir precisamente establecer el modelo empírico, el que se usa en la práctica para analizar el comportamiento de un sistema. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es, para dar mayor fuerza al modelo y empezar a utilizar el modelo para poder comprender todo lo que va a pasar en el sistema en consideración a determinadas características, condiciones, etcétera, es que nosotros eso vamos a hacer por medio de una simulación vía experimentación. Pero eso vamos a hacer obviamente cuando el modelo ya esté terminado y esté validado, porque si nosotros vamos a querer hacer una simulación de algo que no está validado, entonces lo que vamos a obtener es algo que no tiene mucho sentido. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es ahora para poder ver que el modelo esté funcionando bien y sea una adecuada representación del sistema que queremos analizar, lo que nosotros tenemos que hacer es experimentar. Pero también nosotros lo que queremos hacer es establecer escenarios de cambio, ¿no? Si, por ejemplo, es una determinada variable se modifica, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que hacer la simulación. Una simulación que, en base a sus resultados, pues nosotros vamos a poder obtener información adicional del sistema. Porque no solamente sabríamos cómo el comportamiento cuál es el comportamiento del sistema, el comportamiento presente, sino también el comportamiento futuro, que es la esencia de esto de aquí. Entender algo está muy bien. Comprender cómo funciona algo, excelente. Pero la cosa ahora es ver cómo ese modelo funcionaría bajo determinados supuestos, bajo determinadas condiciones. Y eso se logra vía la simulación. Entonces, el comportamiento presente del sistema, el presente y el, obviamente, van a ser objeto de estudio desde la perspectiva de la simulación y desde la perspectiva de la interpretación y el análisis de datos. El presente y el futuro. Pero aquí hay algo bien interesante. ¿Qué es lo interesante? Los datos que ya hemos conseguido es información pasada. ¿Ya? Esta información que ya tenemos es información del pasado. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Todo lo que ya ha ocurrido, todo lo que ya ha acontecido, me va a permitir explicar el presente y proyectar el futuro, fíjense. Entonces, aquí nosotros estamos ante una situación que podría más o menos ejemplificarse de esta manera. Todo lo que es una información pretérita, es decir, una información del pasado de quién? Del pasado de algo que queremos analizar, ¿sí? Entonces, del pasado de un sistema, ¿listo? Entonces, todo el pasado de un sistema, lo que nosotros queremos hacer es analizar. ¿Para qué? Para que toda esa información del pasado de un sistema me permita, ¿sí?, obtener desde la perspectiva de un análisis de corte transversal, tener información del presente,
pero fundamentalmente proyectar esa información más allá. Entonces, el sistema va a ser caracterizado en el momento presente bajo las condiciones del pasado y fundamentalmente lo que nosotros queremos hacer es ver la implicancia futura del sistema. Pero todo este acercamiento, todo esto de aquí, se hace a través del modelo, ¿no? Entonces, el mediador del sistema va a ser el modelo. Entonces, por ahí va a estar el modelo. Y este modelo, pues lo que me va a permitir hacer es representar el sistema por medio de ese modelo. Entonces, aquí colocamos esta doble implicancia que mejor hago con algo más chiquitito. Entonces, el modelo es la representación del sistema que se construye en base a información que ya ha sucedido o está sucediendo. Y por tanto, yo voy a tener una representación del sistema en consideración información del pasado para poder caracterizar a través del modelo esta situación presente que ya se les había indicado y futura. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que hacer. Obviamente, si en el modelo vamos a trabajar con series temporales de larga data, en el pasado, obviamente vamos a estar ante un modelo dinámico, ¿ya? Algo que ya habíamos hablado antes. Un modelo dinámico, pero que va a tener gran componente probabilístico, que también ya habíamos hablado antes de los feriados de carnaval. Entonces, por favor, eso yo les voy a pedir que tomen en cuenta para poder hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué tenemos que ver a continuación? Tenemos que ver que para poder representar a nuestro sistema, ¿sí? Para poder representar a nuestro sistema, tenemos que ser capaces de identificar en el sistema las variables que ya habíamos mencionado antes. O sea, la aproximación a un sistema va a ser por medio de un modelo matemático que tiene variables. Entonces, esas variables del sistema, ¿qué va a tener? Va a tener variables de entrada, ¿ya? Variables que pueden clasificarse en variables controlables o no controlables. Va a haber una forma de que el sistema se comporte, una forma de comportamiento del sistema. Esa forma de comportamiento del sistema es bien importante porque en consideración a esa forma en la que el sistema se comporta, nosotros vamos a poder construir el modelo como tal, con esas variables. Por supuesto, vamos a tener variables de salida y las variables de salida, como ustedes pueden ver, se está identificando como Y, es decir, variables efecto Y. Y para que exista una variable Y, tiene que existir variables X, siempre y cuando estemos viendo todo esto desde una perspectiva de un modelo de causa y efecto. ¿Listo? Aquí yo les estoy mostrando el caso de un modelo de causa y efecto. Entonces, y uno dice, ¿y esto de X de dónde viene? Esto que es X viene de estas variables de entrada, ¿sí? Porque las variables de entrada son las variables globales que supuestamente tiene el modelo para que funcione. Pero muchas de esas variables son controlables, otras no son controlables. Muchas variables son significativas o no van a ser significativas. Por tanto, esas variables de entrada, una vez que se hagan las pruebas que corresponden, van a generar unas variables de estado o variables operacionales, que son precisamente las que van a constituir en el condicionante para que ocurra esta variable de salida. Entonces, cuando nosotros realicemos la caracterización de un sistema, obviamente tenemos que identificar variables, tiene que haber variables. Y en esas variables, y con la ayuda de esas variables, nosotros vamos a poder desarrollar el sistema. Y, sin embargo, necesitamos de parámetros que van a regular esas variables.
Por ejemplo, ¿sí? Para que se entienda, necesitamos ejemplos, porque si no, no sirve, ¿sí? A ver, vamos con lo siguiente. Por decir algo, nuestro sistema, ¿listo? Y aquí vamos a hacer algo. Nuestro sistema va a ser la demanda del consumidor. O sea, nosotros lo que queremos hacer es analizar la demanda del consumidor. Y la demanda del consumidor vamos a analizar desde la perspectiva de un sistema. Es decir, un todo que está formado por partes que se interconectan entre sí y trabajan mutuamente. ¿Listo? De eso no nos debemos olvidar. Entonces, mi sistema está conformado por algo que se llama la demanda del consumidor. ¿Ya? Y, por ejemplo, nosotros queremos realizar ese análisis desde una característica, que sería, por ejemplo, competencia perfecta. Entonces, la competencia perfecta es la base en la cual nosotros vamos a realizar nuestro análisis, el análisis de nuestro sistema, que estaría representándose por la demanda del consumidor. Entonces, queremos hacer eso desde la perspectiva de la competencia perfecta. Ya, pero la demanda del consumidor ¿de qué, por ejemplo? Por ejemplo, la demanda del consumidor de algo que es muy común. A ver, esta mañana hemos desayunado, me imagino, y me imagino que un elemento que hemos utilizado como desayuno es el pan, ¿sí? O es el tecito, o es el cafecito, o es la leche, como yo voy a poner en este caso. Entonces, la demanda del consumidor de leche, bajo la característica o bajo el condicionante de competencia perfecta. Bien. ¿Qué quiero obtener yo aquí? Bien. En primer lugar, vamos a ver una lista de variables que creemos que influyen en la demanda del consumidor respecto de la leche. Entonces aquí vamos a tener todo un conjunto de variables. Vamos a hacer una lista de variables. Entonces aquí tenemos nuestra lista de variables. Pero no se olviden, estamos analizando desde esta perspectiva. ¿Ya? Entonces, desde esta perspectiva, la lista de las variables, ¿qué sería? Uno, por ejemplo, dice la cantidad demandada. Demandada. Ya, es una variable, cantidad demandada. Otra variable, el precio del bien demandado. Bien. ¿Qué otra variable tenemos que utilizar respecto de la competencia perfecta? Como yo estoy haciendo solito, yo mismo me voy a responder, ¿listo? Entonces aquí digo precio del bien complementario. Porque la cantidad demandada también puede ser influenciada de alguna manera por el precio del bien complementario. Ya. También, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos el precio del bien sustituto. Sustituto. Sustituto, dice. Ya, bueno, supongamos que es sustituto. Ya, no, lo quitaremos. Haremos bien. Precio del bien sustituto. Ya, creo que ahora sí. ¿Qué más? Los ingresos son importantes, ya, los ingresos. ¿Qué más? Uno dice los gustos y preferencias, porque hay personas que no van a demandar leche y eso depende de sus gustos, de sus preferencias o de algo que les impida consumir leche. Por ejemplo, tener algún problema respecto del consumo de leche, ¿sí? Algo que se llama intolerancia, por ejemplo, a la lactosa. Ya, ¿qué más? Cantidad demandada, precio del bien demandado, precio del bien complementario, precio del bien sustituto, ingresos, gustos. También estaría, pero no sé si eso funciona en la leche, pero no importa, ¿sí? La temporada, ¿sí? Temporada.
Eso claramente se denota, por ejemplo, aquí cuando existen temporadas o estaciones claramente definidas, ¿no? Donde de manera súper marcada se nota cuando es verano, cuando es invierno, cuando es otoño o cuando es primavera, ¿ya? Ahora, yo no sé si la leche tendrá mejor consumo o mayor consumo en función a la temporada, no sé, habría que ver. Entonces, la temporada podría ser, ¿no? Algo que influya en el consumo de leche. También, ¿qué cosa podríamos tener? A ver, tenemos eso, ingresos, gustos, temporada, no sé, edad, ya, edad, por ejemplo. La edad, el género, el hecho de ser varón, mujer, ¿sí? O cualquier otro aspecto diferente a ser varón o mujer. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? Ingresos, gustos, temporada, edad, género. ¿Se les ocurre alguno más? Por favor. ¿Podría ser zona geográfica? Podría ser zona geográfica, sí, tienes razón, podría ser zona geográfica. El Pero tiempo, Inge. el tiempo estaría como temporada, ¿sí? Entonces, temporada, guión, tiempo. Ah, pero si decimos el tiempo como tal, ya, entonces tiempo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más cree? Bien, aparentemente, sí, dígame, por favor. Podría ser la marca, tal vez, de la leche. Podría ser la marca si es que, por ejemplo, la demanda del consumidor, estamos analizando la leche. Si es que estaríamos analizando la leche en función a una determinada marca, ya. Entonces analizaremos, colocaremos eso, marca del producto. Pero también podemos ver otras cosas, ¿no? Otras características del producto, su componente nutricional, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, elementos nutricionales. Porque me imagino que aquellos que consumen la leche deslactosada consumirán la leche por algún tipo de problemas relacionados con gustos, preferencias, o porque hay un elemento nutricional, que en este caso es la lactosa, que no se tolera por el organismo. Ya puede ser. Pero también está la leche multivitaminada, ¿sí? Donde existen leches que tienen más o menos, que cosa, mayor cantidad de vitaminas, de macronutrientes en este caso. O donde también tenemos leche que es light, ¿ya? Que no tiene una cantidad normal de contenido graso, sino que está reducido. Ya, entonces los elementos nutricionales también podemos tomar en cuenta. Bien, entonces aquí tenemos una lista de variables que suponemos, y si se fijan, aquí hay un problemita. ¿Cuál es el problemita? Tal vez en esta mi lista de variables falten cosas. Tal vez falten cosas, por más que pensemos, ¿sí? Tal vez falte algo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una lista de variables y aquí hemos llegado a una conclusión, ¿sí? Esta lista de variables es una lista parcial. Uno dice, pero pondremos todas las variables del mundo. La cuestión es, no sé, si intentando aumentar unas 2, 3, 4, 5, 6 variables, vamos a tener toditas las variables de la demanda del consumidor de la leche. Ya. Entonces vamos a tener una visión parcial. Es por eso que desde la perspectiva de un modelo siempre es una representación parcial de un sistema. ¿Por qué? Porque es parcial. Porque puede ser que en nuestra lista de variables que configuran la caracterización del sistema hay algo que hemos obviado. Puede ser que haya algo que hemos obviado voluntaria o involuntariamente. O que en esa lista de variables tal vez consideremos algunas que no valen la pena. ¿Ya?
Por ejemplo, si yo veo desde la perspectiva de la competencia perfecta, y como es desde una perspectiva económica, tal vez los elementos nutricionales no tengan mucho sentido. Pero es un elemento diferenciador en la leche, por ejemplo, y por algo existe. Entonces tiene sentido. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos una lista de variables. A ver, de esta lista de variables, ¿qué podemos nosotros controlar, por ejemplo? Nosotros podemos controlar la cantidad que demanda una determinada persona, nosotros, o una empresa puede controlar cuánto demanda. Tal vez sí, tal vez no. Pero yo no creo que una empresa, por ejemplo, la PIL, ¿sí? PIL Cochabamba, PIL Santa Cruz, la PIL, ¿sí? Tenga el poder de controlar la demanda, la cantidad de leche que se consume. Y eso, ni de su marca, ni de la marca de la competencia. Entonces, tal vez la cantidad demandada sea una variable no controlable. En ese voy a colocar como algo que no se puede controlar. Algo que no se puede controlar. Por ejemplo, el precio. ¿Es algo que se puede controlar? Sí, es algo que se puede controlar. Es más, el precio, por ejemplo, ahora está controlado. Existen bandas de precio. Entonces, el precio es algo que podría controlarse. Entonces, aquí pongo C de algo que es controlable. Que puede oscilar, pero puede oscilar dentro de determinados parámetros ya conocidos. Por ejemplo, esas famosas bandas de precio, ¿no? Que ahora el gobierno se está esforzando por establecer para algunos bienes, para algunos servicios, para algunos productos. El precio del bien complementario, claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos analizando la demanda de algo cuyo precio está regido por determinadas bandas de precio, me imagino que los bienes complementarios también podrían estar regidos por esas mismas bandas de precio. Entonces podría ser controlable. Podría ser. Es que todo depende de la realidad en la que estamos trabajando. Por ejemplo, en nuestra realidad boliviana, muchas cosas respecto del precio, muchas cosas respecto de los márgenes de exportación tienen cupos. Es decir, está controlado. Pero eso mismo en otros países no ocurre, entonces eso no está controlado. Entonces todo depende. Entonces supongamos que el precio del bien complementario tiene bandas de precio, ¿listo? Y por tanto, de alguna manera, ese precio está controlado. El precio del bien sustituto al mío, o sea, el de la competencia, por ejemplo, por supuesto que también debería, si estamos bajo esa lógica de bandas de precio, estar controlado. Los ingresos. Los ingresos, lo más probable es que a pesar de haber un salario mínimo nacional y demás cosas, es algo que desde la perspectiva de la demanda es algo que no se puede controlar, supongamos. Los gustos y preferencias, ay por Dios, los gustos y preferencias de las personas, ¿sí? Un día a alguien le gusta algo y al día siguiente eso que le gustaba ya no le gusta más, ¿listo? Ay, digamos que no es controlable. La relación de las temporadas, ¿sí? Temporada, primavera, verano, otoño, invierno, por ejemplo. ¿Controlable o no controlable? No sé, ¿sí? Y por si acaso yo colocaré una NC. Ahora, ¿hay algún problema de que en esta parte nos equivoquemos al decir que es controlable, controlable? La respuesta es no, no hay problema. ¿Por qué? Porque algo que en un determinado momento que es controlable, en otro determinado momento puede ser no controlable. Viceversa. Entonces, no hay ningún problema de que, por ejemplo, en esta identificación inicial de lo que es controlable y no controlable en términos de la variable, nosotros cometamos algún error. ¿Por qué? Porque al momento de obtener los datos, ya nos vamos a dar cuenta al momento de obtener los datos si de verdad era o no era controlable. Y podemos cambiar. Porque el hecho de que sea o no sea controlable, al momento de obtener los datos, se verifica y en consideración a eso, se realizan los ajustes que corresponden.
Pero ¿y el modelo va a estar mal? No. La cuestión es que nosotros vamos a ver al momento de obtener los datos precisamente si los elementos de una determinada variable eran o no controlables. Pero eso a la estructuración del modelo como tal ya no va a cambiar. ¿Listo? La edad, no sé si se puede controlar la edad de las personas que consumen leche. ¿Sí? Pondré no controlable. El género, que sea no controlable. La zona geográfica tal vez sea controlable. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir toda la demanda del eje metropolitano de Cochabamba, o del eje metropolitano de Santa Cruz, o del eje metropolitano de La Paz, o solo en los departamentos del eje central, que es Cochabamba, que es Santa Cruz, que es La Paz, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, tal vez la zona geográfica nosotros, por alguna delimitación, podamos controlar. Por ejemplo, las personas pueden controlar el tiempo. No, no pueden controlar el tiempo, ¿listo? Pero tal vez podamos controlar los rangos de tiempo. Por ejemplo, de los 2 últimos años. Y punto. Entonces, la cuestión del tiempo por lo que se llamaría delimitación, sí se podría controlar. La zona geográfica por la delimitación, sí se podría controlar. El género también se podría controlar por la delimitación, fíjense. La edad por la delimitación se podría controlar. Mucho de esto se podría controlar siempre y cuando delimitemos. Entonces ahí está el carácter dinámico de lo que hemos dicho. Mucho de lo que es controlable, en otras condiciones puede ser no controlable o viceversa. ¿Ya? El consumo de la marca del producto, bueno, pues supuestamente si estamos viendo desde la perspectiva del consumidor, el consumidor es libre de elegir la marca que él quiera. Entonces la marca del consumidor tal vez sea algo no controlable. Y la cuestión de los elementos nutricionales podría ser algo controlable o podría ser algo no controlable. Todo depende desde qué perspectiva analicemos. De momento colocaremos que no sea controlable. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos eso. Así que como ustedes pueden ver, ya tengo una lista de variables. Ahí está. Mis variables y ahí estoy viendo lo que es controlable, no controlable para poder analizar esta demanda del consumidor. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué quiero yo de esto? Yo quiero algo de salida, algo, quiero obtener algo, y ese es el problema. ¿Y el problema cuál es? El problema es, por ejemplo, y en competencia perfecta, ahí se dice que un problema clave, por ejemplo, es la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces, y la cantidad demandada, ahí dice cantidad, entonces lo vamos a arreglar y vamos a hacer bien. Entonces, ¿y la cantidad demandada? ¿Te interesa la cantidad demandada? Sí. Ah, ya. Entonces, si te interesa la cantidad demandada, desde esta perspectiva de la competencia perfecta, entonces tenemos que la cantidad demandada es el objetivo del modelo. Por tanto, la cantidad demandada va a ser la variable de salida del modelo. Porque ese es mi objetivo. Determinar la cantidad demandada. Esa va a ser la variable de salida. Y las otras variables son mis variables operacionales. Esas variables que van a permitir que esta cantidad demandada ocurra. Entonces, uno viene aquí a este lado y dice, ¿qué es la cantidad demandada? Esa va a ser mi variable objeto. ¿Y qué vas a hacer? Quiero analizar la demanda del consumidor, pero calculando la cantidad demandada. ¿Ya? ¿Y qué va a ser el precio del bien demandado? Seguramente el precio del bien demandado es una variable que va a influir en la cantidad demandada. ¿Ya?
El precio del bien complementario seguramente va a definir la demanda. Y estamos ya viendo esas ideas, ¿no? De competencia perfecta. El precio del bien sustituto, no sé, pero seguramente va a ser una variable operacional que va a influir en la demanda, ya sea controlable o no controlable. Los ingresos, yo creo que los ingresos deberían formar parte del modelo porque en función a los ingresos la cantidad demandada puede ser que cambie. Los gustos y las preferencias puede ser, claro, tiene que ser, pues por algo lo estoy planteando aquí. Esta cuestión de la temporada puede ser también, ¿listo? La edad, sí, por algo hemos definido. Si no, no habríamos definido, ¿no? El género, yo creo que sí. La zona geográfica, puede ser que sí, incluso puedes trabajar como una variable dummy, ¿listo? El tiempo puede ser. La marca del producto, sí. Y ahí estaríamos como con otra variable dummy también, donde identificamos 1, la marca que me interesa, y 0, las otras marcas, sí. Puede ser. Aspectos nutricionales, si les interesa o no les interesa la nutrición. Si el consumo de leche, si para el consumo de leche la nutrición les interesa, sí, pongo unos. Y si no les interesa, es no, entonces pongo ceros y también puedo tener otra variable dummy. ¿Listo? Entonces aquí yo ya tengo, ¿qué cosa? Yo ya tengo el hecho de que de las variables que he identificado, me interesa una, que es mi variable de salida, y esa única variable estaría en función del resto, ¿sí? Desde la variable 1 hasta, perdón, tengo que poner aquí la función, desde la variable 1 pasando por la variable 2, pasando por la variable 3, y así, y ahí aprovechamos los puntos suspensivos que para eso existen, hasta la última variable. Bla. Entonces ya tendríamos aquí una función de causa y efecto, donde la variable de salida, que es mi objetivo y que forma parte de mi problema, pues va a ser el resultado de una serie de interacciones que todavía no sé cómo están funcionando respecto de estas otras variables. Entonces aquí lo que ya tengo es, entre comillas, un modelo funcional teórico. ¿Y qué tengo que hacer con este modelo funcional teórico? Lo que tengo que hacer es obtener información, procesar esa información, validar este modelo funcional teórico y encontrar el modelo empírico, el que se va a aplicar. Y en ese modelo empírico, por ejemplo, podemos decir que la edad no tiene importancia, el género no tiene importancia, el precio del bien demandado, el precio del bien complementario, el precio del bien sustituto son importantes, los ingresos son importantes o no son importantes y demás. Pero la idea es esa. ¿Listo? Entonces nosotros aquí estamos viendo un ejemplo de cómo, en este caso, la demanda del consumidor, como la situación que quiero analizar, situación que se va a llamar sistema, podría de alguna manera modelarse con la identificación de algo que modera al sistema y variables que están asociadas a ese aspecto que modera el sistema. Por eso también tenía alguna duda, ¿no? Respecto de los elementos nutricionales, ¿ya? Pero ya supongamos. Entonces, tenemos esta lista de variables que sirve de alguna manera como elementos que deben ser representados por el modelo que vamos a construir y que va a ser un intento de aproximarse a lo que pasa en el sistema en consideración de un objetivo, que va a ser mi variable de salida, y el resto de las variables que hemos identificado tendrían que relacionarse con ese objetivo.